Claro, aquí está la traducción y edición de la historia en español, dividida en párrafos de 3 frases. Natasha Belkina, al escuchar que alguien la llamaba Natalia, se distrajo de su tarea. Estaba limpiando apresuradamente el suelo junto al estante con bolsos, guantes y otros accesorios. La mujer estaba nerviosa, porque 10 minutos antes, una clienta había derramado un vaso de batido de leche, a pesar del letrero que prohibía la entrada con bebidas y alimentos. ¿Qué tienen que ver los maridos? Para que una mujer moderna tenga una vida maravillosa, debe recibir una buena educación, construir una carrera, afirmarse y luego, solo entonces, pensar en asuntos del corazón. La suegra era psicóloga de profesión y deseaba participar en la crianza de sus nietas, pero lo lograba con éxito variable. Al final, Danilo, para mantener una buena relación en la familia, le dijo a su madre que era maravilloso que viniera de visita y llevara a las niñas de paseo, pero que Tamara debía ser la persona principal que las criara e inculcara valores. Alzando la vista, frunció el ceño al reconocer un rostro familiar, Elena. «¡Oh, qué encuentro, Natasha! 100 años sin vernos». Natasha sonrió ampliamente, pero Elena, su excompañera de clase, la miró con desprecio. «¿Trabajas aquí?» Natasha respondió afirmativamente, mostrando nuevamente una sonrisa. «¿Cómo estás? ¿Qué te trae por aquí? Creía que te habías mudado a Italia». Las niñas nacieron y crecieron en casas una frente a la otra. Incluso las ventanas de sus cocinas estaban dispuestas de tal manera que si querían, podían sentarse en los alféizares y saludarse con la mano. Las amigas lo hacían a menudo, intercambiando señales que solo ellas entendían. Un saludo con ambas manos significaba preguntar si saldrían a jugar. Si la otra respondía moviendo una mano de lado a lado, significaba que se prepararía de inmediato para salir al patio. Pero si agitaba de arriba abajo, significaba que no estaría en casa, que se quedaría con su familia. Las familias de Natasha y Elena no eran amigas, pero eso no impidió que las niñas formaran una fuerte alianza. «Bueno», prolongó Elena, su ex mejor amiga. «Oleg y yo nos separamos, así fue». Natasha suspiró, notando que también en la vida de su ex confidente había habido un giro inesperado. No lo sabía, aunque en los últimos 8 años apenas habían mantenido el contacto. Pero no siempre fue así. Juntas, las dos pequeñas recorrieron primero el jardín de infancia y luego la escuela, llorando desconsoladamente cuando las enviaban a diferentes campamentos de verano, o una iba a un campamento de verano y la otra se quedaba en la ciudad. A veces se visitaban por turnos, aunque en la casa de Natasha no era muy bien recibido. Su madre se quejaba de tener que alimentar a una persona más. No es que los Belkin vivieran en la pobreza. Sin embargo, a veces no era del todo seguro, como cuando viajaban en tranvía al otro extremo de la ciudad sin pagar, y tras ser atrapadas por el revisor, eran entregadas a sus padres preocupados e indignados. Iban al cine a las sesiones matinales y compartían palomitas de maíz, elegían juntas sus primeros cosméticos, y compartían secretos íntimos sobre qué chicos les gustaban. En esto último, por cierto, nunca coincidían. Natasha se enamoraba fácilmente, pero Elena no entendía esa espontaneidad en el amor. Siempre le había parecido que lo más importante eran las primeras impresiones. Cerca de la graduación, las amigas, como la mayoría de sus compañeros, empezaron a pensar seriamente en qué harían después. Para Natasha todo estaba claro, conciso y comprensible. En el consejo familiar decidieron que debía estudiar Derecho. En cambio, en la casa de Elena, Natasha era llevada directamente a la cocina e independientemente de la hora del día y de sus protestas, la obligaban a comer todo lo que había en la estufa o en el horno, tanto que apenas podía levantarse de la mesa. A Elena se le daba mejor la gramática, y a pesar de la estricta supervisión del profesor, a menudo dejaba que Natasha copiara. Natasha, como persona con una imaginación fértil, ideaba emocionantes entretenimientos para su tiempo libre. Elena, por su parte, vacilaba como un abedul en una tormenta, porque su madre quería que siguiera sus pasos y se convirtiera en contable, mientras que Elena soñaba con algo creativo,
o mejor aún, con ser rica, para poder convertirse cuanto antes en una mujer adinerada. Al final, sin embargo, también estudió contabilidad, porque su madre, a través de sus contactos, le encontró un buen trabajo a su hija. Natasha, tras la universidad, encontró un trabajo en una empresa de transporte de mercancías y se sumergió de lleno en los matices de la tramitación de documentos. Las amigas, ya adultas, seguían juntas, aunque por supuesto no tanto como antes, porque cada una tenía sus propios asuntos, preocupaciones y problemas. En la familia de Natasha, todo giraba en torno a la salud. Enfermaba la abuela, el abuelo, la madre. Incluso cuando empezó a salir con un hombre, este curiosamente también resultó herido al caer sobre el hielo en su primera cita, lesionándose una pierna. En la familia de Elena siempre faltaba dinero. Sus padres parecían tener un buen trabajo y un sueldo decente, pero no conseguían ahorrar, y en algún momento todos los miembros de la familia se aficionaron a las tarjetas de crédito. «Te advierto de antemano que no podré poner nada en el sobre», advirtió Elena cuando su amiga le dijo que su relación con Boris iba muy en serio y que ya estaban eligiendo la fecha de la boda. «El dinero y los regalos no importan, no te preocupes, lo importante es que vengas», la tranquilizó Natasha. «Y además está el niño». «¿Estás embarazada?», exclamó Natasha, tapándose la boca con las manos por la emoción. «¡Qué maravilla! Nosotros todavía lo estamos planeando». Elena la miró con frialdad y tristeza. «No necesito este niño. No se lo he dicho ni se lo diré. Simplemente me libraré de este problema. Ya tengo cita en la clínica. Él no lo sabrá». Natasha estaba en estado de shock. Sabía que su amiga tenía un carácter difícil y que no tenía intención de tener hijos por ahora. Decía que no sentía nada por esas pequeñas criaturas chillonas que no entendían nada. Pero deshacerse tan fácilmente de su propio bebé era impensable. Natasha intentó hacérselo entender. Le recordó que ella y Denis se amaban y que él la llevaría en brazos, que cuando Elena fue al hospital, la visitó más a menudo que sus propios padres, que Denis era un buen tipo, una buena persona. «El hecho de que sea una buena persona no llenará su cartera», dijo Elena con cinismo. Natasha se quedó boquiabierta por segunda vez. «¿Quieres decir que estás rompiendo con él solo porque no es millonario?» Cuando lanzó el ramo, apuntó para que lo atrapara su mejor amiga. «¡Qué bien!», Natasha aplaudió. «Ahora tu Denis no escapará». «No, gracias», respondió Elena con desprecio. «No necesito esa felicidad. ¿No es en serio lo vuestro?», se desconcertó Natasha. «Dijiste que él ya te había confesado que te ama». «Sí, me ama tanto que el mundo no tiene sentido sin mí. Se ha pegado como una garrapata», añadió con amargura. «¿Dónde va a sacar eso de millonario?». Elena puso los ojos en blanco. «Ni siquiera puede conseguir un trabajo decente. Es tan blando, sin garra ni empeño. Y además está su abuela. Si me casara con él, no solo tendría una suegra, sino también una anciana. ¿Crees que soñaba con esa vida? No. Denis fue un error. Me equivoqué. Pensé que saldría algo de él. En fin, lo mejor es que rompamos. Encontrará a alguien para él y será feliz. Cariño, aquí estás». Interrumpió la conversación Boris, acercándose radiante. Sus ojos brillaban de amor. «Ya están sacando el pastel. Vamos rápido para cortarlo como es debido». Mientras tanto, Elena no solo rompió con Denis, sino que también se peleó con sus padres, que de alguna manera se enteraron de que se había sometido a un aborto. Pero Elena no estuvo triste por mucho tiempo y pronto, tras pelearse definitivamente con sus padres, se mudó con un tal Peter, a quien había conocido en una discoteca. Cuando compartió con Natasha sus brillantes impresiones sobre este caballero imponente y generoso, mencionó casualmente que estaba casado. La boda continuó, pero Natasha ya no estaba de tan buen humor. Más tarde, por supuesto, todo esto empezó a pasar a un segundo plano, ya que ella tenía su propia vida, llena de acontecimientos y ahora familiar. Los recién casados se mudaron a vivir con los padres de Boris, pero al cabo de 6 meses
Se mudaron a un piso con hipoteca, aunque la alegría de tener su propia casa se vio ensombrecida por la necesidad de ahorrar en todo lo posible. Por otro lado, Natasha se sentía tan feliz que casi levitaba. ¿Pasando apuros? No, ¿por qué lo dices? Natasha se desconcertó. Nosotros estamos bien, por eso cenamos albóndigas con un 90% de pan. Bromeó Elena al recordar una receta que Natasha había compartido con ella sin motivo aparente. Claro, tu Boria es bueno, le quiero, dijo Natasha apresuradamente. No lo discuto, dijo Lena, clavando la mirada en la albóndiga que no pensaba comer. Su estilizada pierna se balanceaba. ¿Cómo que casado?, exclamó Natasha, para quien este tipo de relaciones siempre habían estado fuera de los límites de lo moralmente aceptable. Casado, pero se está divorciando. Intentó adivinar algo en las acciones de su amiga que las justificara de algún modo. No, ni piensa hacerlo, sonrió Elena. Es un tonto por ella. Cuando su negocio estaba mal, se apresuró a ponerlo todo a su nombre por si acaso. Pero ahora que el negocio vuelve a ir viento en popa, no puede recuperarlo todo. Su esposa es una lista, sabe cómo sujetarlo. Pero eso no me impide conseguir todo lo que necesito y quiero, si entiendes lo que quiero decir. Guiñó un ojo. Cuéntame, ¿cómo estás? Ahora llevaba unas graciosas zapatillas peludas que Natasha le había ofrecido, pero cuando apareció en la puerta causó una magnífica impresión. Un abrigo de visón de color gris perla y unas botas de ante de color blanco leche con tacones de aguja. Natasha solo podía envidiar en secreto lo guapa y cuidada que estaba su amiga. Tu Boris es bueno, hogareño y acogedor, como tú misma has dicho, continuó Elena, pero dices que tenéis problemas de dinero, ¿verdad? Natasha suspiró. Dentro de poco tendremos retrasos en la hipoteca, pero ya encontraremos algo. Mis padres han prometido ayudar. Yo también puedo ayudar, dijo Elena inesperadamente. Pero antes de que Natasha pudiera desbordarse en agradecimientos, añadió, pero no yo misma. Tengo conocidos. Esos conocidos me presentaron a Peter, y si hablas con ellos, pueden ayudarte a encontrar hombres que te puedan apoyar económicamente. Confidencial. Tu marido no se enterará. Seguro. Generoso. A menudo, tartamudeé. Y se sintió sencillamente asqueada. No entendía qué había hecho para dar a entender que era capaz de algo tan sucio, asqueroso, repugnante. En fin, de una palabra a otra, acabaron peleándose. Elena, sin embargo, no se ofendió, solo se burló y tergiversó cosas que existen perfectamente en el mundo moderno y que simplemente no se ajustan a sus elevados estándares morales. Es mejor que te vayas, dijo Natasha, bajando la vista. Todo esto es demasiado. Bien, Elena se encogió de hombros. Se puso su abrigo perfumado, se calzó y se fue. Natasha lloró un poco. ¿Cómo había llegado a esto? No entendía que su mejor amiga se hubiera convertido en eso. Más tarde llegó su marido. Boris tenía buenas noticias para su esposa. Le habían comunicado en el trabajo que recibiría una prima. Y además, sus padres les habían ayudado. En resumen, volvieron a hacer frente al pago de la hipoteca. Los Ivanov nos invitan a una barbacoa, compartió Boris durante la cena. Oye, estaba pensando, tu amiga Lena, ¿no está sola ahora? ¿Por qué no la invitamos? Habrá hombres solteros, por ejemplo, Nikita. Ya le conoces. Trabaja en el servicio técnico. Es buena gente, viudo, pero lo importante es que tiene buen corazón. No, suspiró Natasha. Nikita y todos los demás hombres normales no son para Elena, seguro, y no hablemos más de ella. Boris se sorprendió un poco de que su mujer se hubiera alejado de repente de su mejor amiga, pero como buen hombre, no insistió en preguntar nada. El tiempo pasó. 3 meses después, Natasha se enteró de que estaba embarazada, y casi al mismo tiempo, Elena le escribió de repente. Elena se disculpó por todo lo que había dicho entonces y la felicitó por la inminente ampliación de la familia. Se había enterado de la noticia por amigos en común. Natasha perdonó a su amiga. Porque todo el mundo puede tener en la vida periodos en los que se equivoca, se comporta de forma incorrecta y comete errores.
Pero también existe el concepto de segunda oportunidad. Natasha le preguntó a Elena cómo le iba, qué tal su vida personal. Tenía muchas esperanzas de que algo hubiera cambiado a mejor y de forma más normal y correcta. Y según Elena, así había sido. Contó que ahora estaba saliendo con un tal Oleg, soltero, de su edad, empresario, romántico y en general una persona maravillosa. Natasha se alegró mucho por su amiga, pero la comunicación no prosperó y poco a poco las amigas, aunque vivían en la misma ciudad, se limitaron a mensajes formales. Además, a veces se visitaban en los cumpleaños. Por cierto, Oleg causó una impresión agradable en Natasha y se alegró de que Elena por fin hubiera conseguido lo que quería. Ahora vivía como la media naranja de un empresario de éxito en una urbanización suburbana. Entonces, un día, Elena compartió que se iban a Italia. Oleg iba a desarrollar allí su negocio. En este periodo, la vida de Natasha no era fácil. Volvían a tener problemas con la hipoteca. Boris había sido despedido de su trabajo y no podía encontrar un puesto similar con un salario igual de bueno. Natasha estaba de baja por maternidad, preocupada, intentando ganar dinero extra, escribiendo artículos sobre plantas de interior y vendiéndolos por internet. A veces entraba en las redes sociales donde vivía Elena y admiraba su Italia: yates, playas, restaurantes, bolsas de boutiques. Entonces, un día, cuando estaba muy mal de dinero, Natasha le escribió a Elena y le preguntó si podía prestarle un poco de dinero, que se lo devolverían más tarde. Elena respondió que sí, por supuesto, y luego le envió incluso más de lo que Natasha había pedido, y le dijo que no hacía falta que lo devolviera, porque para su hombre eran unos céntimos. Pero luego la comunicación empezó a disminuir, y al final Elena dejó de responder a los mensajes. Bueno, pensó Natasha, era de esperar, porque ahora pertenecían a mundos completamente diferentes. Así que, naturalmente, no tenían nada más de qué hablar. En resumen, ni siquiera estaba ofendida, solo un poco. El tiempo siguió pasando. Boris, tras dar vueltas aquí y allá en busca de trabajo, se arriesgó y creyó a un conocido que le propuso iniciar un negocio conjunto. Daba mucho miedo. Sacaron otro crédito al consumo, también con la garantía del coche. Y fue genial cuando el negocio despegó. Todo fue tan bueno que al final ella dimitió del trabajo al que había vuelto tras la baja por maternidad y volvió a instalarse en casa. Las dos dependientas estaban ocupadas colgando ropa nueva y no podía hacer nada malo con él. Ahora podían vivir felices y parecía que no necesitaban nada más, pero el destino, como resultó, tenía más sorpresas guardadas para Natasha. Ese día decidió pasarse por la tienda de ropa y complementos de mujer que tenía su marido. Además de esto, Boris se dedicaba principalmente a la venta de recambios de automóviles y otras cosas necesarias para los automovilistas. Pues bien, hizo este proyecto, por así decirlo, para que su mujer pudiera dedicarse a algo serio. A Natasha le gustó mucho la idea, porque estaba cansada de quedarse en casa. Y así, cuando llegó a la boutique una vez más, se produjo el percance con el batido de leche derramado. Fregar ella misma. ¿Qué hay de malo en eso? Vino de compras, sonrió Natasha. Bueno, puede ser. Elena echó una mirada aburrida a su alrededor. Así que ahora eres limpiadora. Natasha se desconcertó. Sí, ¿te lo dije?, dijo Elena. Deberías haber elegido mejor a un hombre, querida, si me hubieras escuchado en su momento. Natalia Viktorovna, se acercó una dependienta. Hemos terminado con el escaparate de Navidad, así que hoy lo montamos, ¿verdad? Sí, es hora de crear un ambiente navideño, asintió Natasha. Espera, así que no eres limpiadora, se sorprendió Elena. Administradora, sonrió Natasha. Es la tienda de mi marido. Sigo casada con Boris, así que es como si fuera mi tienda. Decidí ponerme manos a la obra. Natasha examinó atentamente a su amiga, que respondió con la misma mirada. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que se habían visto? Podría parecer que Elena seguía siendo la misma belleza etérea, pero había cambiado. No había el mismo brillo en sus ojos. Tenía arrugas en las comisuras de los labios. Iba bien vestida, pero toda su imagen era un poco descuidada. «Oh, ¿qué estamos haciendo aquí?»,
rió Natasha. Vamos a tomar un café y charlar aquí en el centro comercial. Entraron en una cafetería. Elena contó que se había separado de Oleg, que él había encontrado el amor de su vida y había cambiado su negocio por la vida de un granjero en algún rincón tranquilo de Italia. Que les den a todos, añadió sombríamente a su opinión personal sobre la historia. Y Vilio y 2 hijas. Así que volví, ¿te imaginas? Ni siquiera nos habíamos casado. Tanto creía que me amaba. Y al final, nada. Se quedó con todo, con la ropa y algunas joyas. Ahora no sé qué hacer. Tus padres estarán contentos, supongo, supuso Natasha con cautela. ¿Qué vas a decir?, sonrió Lena. Ahora me imagino a mi madre sermoneándome y enseñándome a vivir. Hablaron un rato más. Natasha simpatizó sinceramente con su amiga por lo que había tenido que pasar, y luego decidió invitarla a su casa a pasar unos días mientras decidía qué hacer. Elena aceptó la invitación con alegría. Natasha le escribió a su marido un mensaje sin pedir permiso, sino informándole de que tendrían una invitada. No pidió permiso, porque estaba segura de que no se opondría. ¿Por qué iba a hacerlo? Elena era su amiga de la infancia y tenían espacio suficiente porque ahora vivían en una casa de campo. Por la noche, cuando se sentaron a cenar toda la familia, Elena también estaba en la mesa, y Natasha se alegró de cómo su amiga empezaba a descongelarse. Elena sonrió, se rió de las bromas de Boris, alabó sus éxitos en los negocios. Elena dijo que hablaría con sus padres en los próximos días, y Natasha creyó que al final todo le saldría bien a su amiga. Entonces, un día, Natasha le advirtió a su marido que ese día se quedaría en el trabajo a pesar de sus planes. Tenía que resolver algunos asuntos importantes con la tienda. Su hijo pasaba el fin de semana con sus abuelos, así que era un día agradable. Por cierto, Elena iba a ir hoy a la ciudad. Tenía algunos asuntos allí. Natasha, tras terminar su trabajo en la tienda antes de lo previsto, se fue a casa. Abrió la puerta con su llave, se quitó los zapatos y se dirigió al salón. Elena, oyó la voz de su marido. Quiero a Natasha. ¿Qué haces? No entiendes nada. Sí que lo entiendo, reconoció la chillona voz. Y veo que Gallina se ha hecho vieja. No me extraña que él. En ese momento, el aire se hizo viscoso y era difícil mover los brazos y las piernas. Abrió la puerta del salón y vio con sus propios ojos una escena pintoresca. Literalmente había acorralado a Boris. Así que así es, exhaló Natasha. ¿Cómo has podido, Elena? Yo confiaba en ti. Elena parecía sorprendida. Obviamente no la esperaba, pero al mismo tiempo parecía no sentirse culpable en absoluto y ni siquiera intentaba justificarse. Solo sonrió torcidamente. Iré a hacer las maletas, dijo, pasando junto a Natasha y empujándola descuidadamente con el hombro. Supongo que ya no me quieren aquí. Eso era poco. Natasha no sentía rabia, solo un extraño vacío, como si hubiera perdido algo muy valioso. Cariño, Boris intentó acercarse a ella, pero ella se apartó. No le he dado motivos, exclamó. Sí, te creo, murmuró Natasha. No necesitaba motivos. Quiero decir, por tu parte, no necesitaba motivos. En fin, qué tonta soy. Natasha se dejó caer en el sofá. Seguro que lo ha planeado todo desde el primer día. ¿Cómo he podido creerla? No tienes la culpa, dijo Boris. Yo también me lo creí. Quiero decir, me alegré de que volvieras a ser amiga de tu vieja amiga. ¿Sabes? Iba a presentársela a una persona. Tengo un socio de negocios, un buen tipo, inteligente y, en fin, pensé que podría ayudar a Lenka a rehacer su vida. Pero ahora... Fue entonces cuando Elena entró en el salón. Resultó que estaba pasando por allí, ya iba con la maleta hacia la puerta de entrada. Pero ahora había oído lo que Boris había dicho y había montado todo un espectáculo. Lena derramó muchas lágrimas, tartamudeó y dijo que no entendía qué le había pasado, que probablemente todo se debía a la soledad. Se disculpó, pidió perdón y se quejó de su ex, de lo tirano que había sido y que por eso se había lanzado sobre Boris, porque él era un hombre de contraste en comparación con Oleg.
Natasha escuchó todo esto muy atentamente, sin interrumpir ni una sola vez. ¿Y qué quieres?, preguntó con voz apagada. ¿Que nos reconciliemos? ¿Que te perdone y que mi marido te presente a un prometedor hombre de negocios? ¿Sabes? Lo siento, pero a una amiga, novia, mi esposa como tú, no se la deseo ni a mi peor enemigo. Elena, ¿sabes? No quiero ni voy a juzgarte. Solo te diré una cosa. Si todavía recuerdas algo de nuestra amistad, simplemente vete ahora mismo, te lo ruego, y acabaremos con esto. De acuerdo, solo vete. Elena le lanzó una mirada triste y luego una mirada de rabia. Incluso a los cónyuges les recorrió un escalofrío por la espalda. Ya veo. Así que así está la cosa, dijo y, levantando orgullosamente la cabeza, salió de su casa. Iré a acompañarla hasta la puerta. La siguió Boris para que no le hiciera nada a su jardín. Nadie resultó herido. Creo que es mejor no hacerlo, suspiró Natasha y borró resueltamente el mensaje que ya había escrito. Y luego borró el número de su ex mejor amiga de la infancia y lo puso en la lista negra. Creo que es hora de cerrar este capítulo de mi vida. Gracias a todos por escuchar. Suscríbete al canal. Te agradecería que le dieras al me gusta al video. Hasta la próxima.